Muy buenos días. El día de hoy tenemos como tema el liberalismo. Entonces es muy importante en primera medida entender que este sistema económico, político y filosófico se desarrolla a través de las revoluciones del siglo XIX. ¿Listo? Entonces, la primera idea es que es un sistema filosófico, económico y político, el cual promueve la libertad civil al máximo, se opone al despotismo en cualquiera de sus formas y se fundamenta en la democracia representativa y la división de sus poderes. Bueno, pero primero tenemos que entender qué es el despotismo. El despotismo fue una forma de gobierno que tenía algunas monarquías europeas del siglo XVIII, en la que los reyes que seguían teniendo poder absoluto trataron de aplicar medidas ilustradas, es decir, trataron de educar al pueblo. Se llamó despotismo ilustrado, también despotismo benevolente o absolutismo ilustrado a un concepto político surgido en el marco del antiguo régimen europeo en la segunda mitad del siglo XVIII y que combinaba el absolutismo con las ideas filosóficas de la Ilustración francesa, como la fe en la razón humana. Entonces eso quiere decir que el despotismo es una forma en la cual el gobierno, ¿sí?, tiene el poder absoluto, ¿sí? Pero entonces cuando se habla de despotismo ilustrado quiere decir que a pesar de que tiene el poder absoluto, este gobierno, él quiere, digamos, educar al pueblo en las ideas de la ilustración, las cuales ya las hemos visto anteriormente. Entonces también es muy importante entender que el liberalismo va en contra de ese despotismo, sí, en contra de ese poder absoluto, y el liberalismo se fundamenta en la democracia representativa y la división de sus poderes. Entonces, primero hay que entender que el liberalismo político es la ideología de la burguesía del siglo XIX, la cual se opone a los privilegios de la monarquía y la aristocracia, proclama los derechos del hombre, eso quiere decir libertad, tanto en la expresión, la prensa, la reunión, la asociación, pero también en cuanto a la propiedad, que es muy importante. Confía en las leyes y defiende el constitucionalismo. Entonces, una de las características principales del liberalismo es el individualismo, que considera al individuo primordial, único, en plena libertad. Eso quiere decir que es más importante el individualismo y los derechos individuales que los derechos colectivos o sociales, ¿sí? Eso quiere decir también que está por encima de todo aspecto colectivo, ¿sí? El individuo está por encima de todo aspecto colectivo. La libertad como derecho inviolable en sus diversos aspectos. Eso quiere decir lo que decíamos ahorita de libertad de expresión, libertad de pensamiento, de asociación, de prensa, cuyo límite consiste en la libertad de los demás. Eso quiere decir que mi libertad se acaba cuando comienza o inicia la libertad del otro. ¿Listo? Entonces, los principios del liberalismo político son la separación de los poderes, ¿sí?, la soberanía nacional, el sufragio, la separación iglesia-estado, la libertad de expresión y la constitución. La constitución sería el texto que garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos. Entonces, el liberalismo aboga por las libertades individuales y el progreso de la sociedad, el establecimiento de un Estado de Derecho donde todos los seres humanos sean iguales ante la ley, y aboga también por un marco mínimo de leyes. Listo. Entonces, esta doctrina es nacida a finales del siglo XVIII, la cual defiende las libertades e iniciativas individuales y limita las intervenciones del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural. Políticamente, el liberalismo se caracteriza por la defensa de los principios, los cuales ya
Aquí podemos ver, ¿sí?, los principios como soberanía nacional, derechos individuales, división de poderes del Estado, derecho al sufragio, constitución, igualdad legal, libertad de pensamiento, expresión, prensa, ¿sí? Y económicamente también promueve la iniciativa individual y postula la no intervención del Estado en materia económica, ¿sí? Entonces, dentro de los fundamentos del liberalismo económico está la propiedad privada, la libertad económica, ¿sí? Que eso quiere decir que yo tengo libertad tanto en producir como en comerciar, y la libre competencia y también la no intervención del Estado en la economía. Estas serían las bases sociales de la burguesía, la clase media urbana y los intelectuales. Entonces aquí podemos ver los primeros vestigios digamos, del sistema capitalista o de las ideas que dieron origen a ese sistema, ¿sí? Porque podemos evidenciar cómo aún estos fundamentos del liberalismo político que se desarrollaron en ese siglo aún son vigentes, ¿sí? Digamos, como la propiedad privada, la libertad económica de producir y comerciar, la libre competencia, la no intervención del Estado de la economía, de que es muy importante los derechos individuales, ¿sí?, que son más importantes que los derechos colectivos, etcétera. Entonces, antes de continuar, reconocer que el liberalismo del siglo XVIII surge de la Ilustración. Entonces es muy importante entender que el liberalismo como idea nace en el siglo XVIII, ¿sí?, y se va a desarrollar hasta el siglo XIX. Entonces, como les estaba explicando, surge de la Ilustración, ¿sí?, especialmente en Inglaterra, pero se desarrolla en Francia. La Ilustración, como ya habíamos explicado antes, se basa en la razón para alcanzar el conocimiento verdadero y permitir el progreso. Habla más de un antropocentrismo que un teocentrismo. Critica al antiguo régimen regido por la tradición, la jerarquía y la religión. Y también esta misma ilustración propone una tolerancia religiosa, una igualdad ante la ley, la soberanía reside en el pueblo y el gobierno ejerce en su nombre. Sí, o sea, quiere decir que el pueblo es el soberano y hay unos representantes los cuales ejercen a su nombre. Desde ahí también se puede hablar un poco de democracia representativa, de algunas ideas y que dieron, digamos, pie al desarrollo de esta idea. Y también habla de una división de poderes del Estado. Entonces, ya hablando un poco más de los principales representantes del liberalismo, encontramos al primero, que es Adam Smith, el cual era un filósofo moral, nacido en Escocia en 1723 y muere en 1790. Fue un filósofo y economista que impulsó el desarrollo de la economía como ciencia moderna. Smith reclama la mínima intervención del Estado en la economía de la sociedad y propone libertad de mercado. Entonces, por ejemplo, esa idea de libre mercado viene desde el liberalismo y digamos que es una de las bases principales del sistema capital, ya que el mercado libre asigna mejores recursos económicos que el Estado. Bueno, eso es con unas grandes comillas muy gigantes, porque pues hemos visto que realmente los recursos no, digamos que no son bien distribuidos, a pesar de que se habla de un libre mercado, ¿sí? También publicó dos obras fundamentales, ¿sí? La primera es La riqueza de las naciones en 1776 y Los sentimientos morales en 1759. Entonces, su libro La riqueza de las naciones fue considerado como el primer libro de la economía moral y considerado como el padre de la economía moderna. Este sería Adam Smith. Luego podríamos hablar de John Locke, el cual
Fue un filósofo y médico inglés, nacido en 1632 y murió en 1704. Él plantea que el ser humano posee derechos naturales. Entonces él es uno de los primeros que dice que el hombre tiene derechos por naturaleza. Unos de sus derechos son la libertad, la igualdad y la propiedad. John Locke fue uno de los fundadores de la escuela de empiristas, que como también vimos en la clase de la ilustración, el empirismo es un aspecto muy importante de esta vertiente filosófica. Él escribió distintos ensayos. El primero puede ser el ensayo sobre el entendimiento humano y también el ensayo sobre el gobierno civil. Es considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Influido por las ideas de Francis Bacon, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como los revolucionarios estadounidenses. Su contribución al republicanismo clásico y a la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces aquí nos hablaban de un contrato social, ¿cierto? Y ese contrato social es el contrato que hace el Estado con, digamos, la sociedad en sí. Entonces aquí podemos ver tres distintas vertientes o formas de ver este contrato social, los cuales lo representan Hobbes, Locke y Rousseau. Sí, digamos que estos tres ya habíamos visto anteriormente en la clase de la ilustración. Entonces, primero vamos a hablar del estado de naturaleza según estos tres autores, el cual Hobbes dice: cada humano busca su propio interés, guerra de todos contra todos. Entonces, por ejemplo, Hobbes es muy darwinista, ¿sí? Cuando uno dice darwinista es porque él piensa que el ser humano, digamos, digamos que para Darwin, ¿sí? Dice que la especie, digamos, con mayor capacidad de adaptación, ¿sí? Es la que sobrevive, ¿cierto? Entonces, de ahí es que Hobbes saca esa idea de guerra de todos contra todos, que el más fuerte es el que sobrevive, ¿sí? Y que cada humano busca sus propios intereses. Sin embargo, se ha visto también que hay diferentes vertientes, ¿sí? No solamente existe el darwinismo, sino también existe otra vertiente como los que piensan o los que siguen la idea de Kropotkin, el cual decía que no es la guerra de todos contra todos la que desarrolla o evoluciona una especie, sino que es el apoyo mutuo de esa especie o entre las mismas especies, la cual genera que puedan sobrevivir. ¿Sí? Entonces ahí también hay un debate bien grande entre qué es más importante, si la guerra de todos contra todos o el apoyarnos todos todos entre todos. Entonces, siguiendo, el estado de naturaleza, según Locke, es el derecho a la conservación de la vida y su defensa, la libertad y la propiedad. Y según Rousseau, dice que los hombres buenos, compasivos, para él, según el hombre era bueno por naturaleza, ¿sí? Y que también merecían ser libres e iguales. Y la sociedad genera desigualdades e injusticias. Según Rousseau, como les estaba explicando ahorita, el hombre es bueno por naturaleza, pero el vivir en sociedad es cuando se corrompe. Frente al contrato, el contrato. Entonces, para Hobbes, el contrato es un pacto entre individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y la seguridad. Digamos que este contrato es el que yo les estaba explicando entre el Estado y entre la sociedad civil, ¿sí? O entre la sociedad o entre el pueblo, ¿sí? Según Locke, dice que el contrato es la conservación de la libertad renunciando al uso de la fuerza. Contrato entre individuos y entre estos y el Estado. Y para Rousseau es el compromiso
entre individuos de someterse a las leyes. Las leyes expresan la voluntad general. Entonces aquí podemos ver entre estos tres cómo hay un debate entre digamos, el uso de la violencia, ¿sí? Y la legitimidad del Estado, ¿sí? Entonces unos dicen que hay que renunciar a esa violencia a favor de la paz y la seguridad, y el otro dice que se está renunciando al uso de la fuerza porque esa fuerza ahora va a estar, digamos, en la propiedad del Estado, ¿sí? Y, y en cambio Rousseau dice que hay un compromiso entre los individuos de someterse a las leyes. Dice que las leyes expresan la voluntad general. Entonces para Rousseau es muy importante que estas leyes beneficien las mayorías, ¿sí? Que sean, digamos, acordes a los intereses populares o a los intereses de las mayorías. Y en cuanto a la concepción de Estado, según Hobbes, podemos ver que el Estado es o tiene el poder absoluto, ¿sí? O sea, que el poder todo recae en el Estado. Para Locke dice que su poder deriva del pueblo, el Estado debe asegurar paz y seguridad, poder limitado y liberalismo político. Entonces acá dice que el poder, ¿sí? O sea, no es el Estado el que tiene el poder absoluto, sino que es el pueblo el que le da el poder al Estado, ¿sí? Y que el Estado debe velar por la paz y por la seguridad de su gente. También dice que el Estado debe tener un poder limitado, o sea, que no se le puede dar el poder absoluto como lo pensaba Hobbes, sino que tenía que ser limitado, y por eso habla del liberalismo político. Entonces ahí estábamos explicando ahorita que el liberalismo político habla de la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, ¿sí? Todas esas ideas liberales, dice Locke, que son importantes. Y para Rousseau decía que la soberanía venía del pueblo, sí, que había una soberanía popular, y también habla de una democracia directa. La democracia directa es muy diferente a la democracia representativa que podría hablar Locke, sí. Tal vez podría mencionar la democracia representativa, en cambio Rousseau habla de una democracia directa. La democracia directa es cuando el pueblo es el que decide y toma, digamos, decisiones, ¿sí? Es cuando el pueblo puede debatir, discutir y tomar decisiones, las cuales van a ser tenidas en cuenta en el gobierno. Entonces eso es bien importante. Y hasta aquí vendría nuestra primera explicación del tema. La idea también es que puedan sacar preguntas y, digamos, ideas principales para poder discutirlas en la segunda videollamada. Entonces, muchas gracias por ponerme atención y espero que les haya gustado. Nos vemos más tardecito con la siguiente explicación. Muchas gracias.